El objetivo de esta charla es intentar acercar, en este caso a estos estudiantes de cuarto de la ESO, el mundo de la teledetección, ¿vale? Es esa disciplina que nos permite obtener información de lo que ocurre en la superficie terrestre a través del análisis de unas imágenes que adquieren unos sensores que no están en contacto con la superficie terrestre, que están a bordo de satélites, a bordo de aviones, a bordo de drones, y en este caso nos vamos a centrar sobre todo en los sensores que hay a bordo de los satélites Sentinel-2 que nos permiten obtener información acerca de cubiertas vegetales y de alguna manera funcionan así como centinelas, ¿no? Nos permiten ir viendo qué va ocurriendo con las cubiertas vegetales, tanto con cultivos como con bosques, y el objetivo será acercar precisamente esos satélites y la información que podemos extraer de esas imágenes a estos estudiantes. Arratsaldeon, buenas tardes, a todas, a todos. Yo hoy estoy especialmente contento porque quiero presentaros a una compañera de la universidad que coincidimos mucho por el campus, por Pamplona, etc. Entonces, además, hoy no va a hablar nadie de arte, no sé, ya sabéis. Hoy vamos a hablar de otras cosas, ¿sabes? Bueno, yo voy a introducir a María González de Auricana Amenábar. Es ingeniera agrónoma por la Universidad Pública de Navarra y doctora ingeniera agrónoma también por la misma universidad. En el año 1997 se incorporó al Departamento de Ingeniería como ayudante de escuela universitaria y desde enero de 2007 es titular de universidad en el citado departamento. Ha impartido docencia en asignaturas del ámbito de la cartografía, topografía, construcción, teledetección y sistemas de información geográfica en titulaciones de grado, máster y doctorado. Su actividad investigadora se centra fundamentalmente en el procesamiento de imágenes captadas por sensores remotos y su aplicación en los ámbitos agrícolas y forestales. Espero que luego hablemos de esto. Es miembro del grupo de investigación CERRAE de la UNA, ha participado en 21 proyectos competitivos de investigación, 7 de ellos como investigadora principal y en numerosos contratos con empresas y organismos públicos. Insisto, gracias por venir y es todo un placer presentarte. Vale. Pues muy bien, pues nada, buenas tardes a todos, ya os he dicho, encantada de estar aquí, como os he comentado, tiene mérito que estéis aquí viernes a la tarde. Bueno, yo lo que voy a intentar es acercaros un mundo que para mí es apasionante, que es todo el mundo de la teledetección. Igual no sé si habéis utilizado o habéis oído alguna vez esa palabra, la verdad es que en castellano igual no es muy acertada. Es la traducción de la palabra inglesa de remote sensing, observación remota, ¿vale? Es esa disciplina que nos permite obtener información de lo que ocurre en la superficie terrestre, de fenómenos que tienen lugar en la superficie terrestre, a partir del análisis de unas imágenes que adquiere un sensor que no está en contacto con la superficie terrestre, que es un sensor remoto que está a bordo pues, de un satélite, de un avión, de un dron, ¿vale? Entonces, en esta charla yo voy a intentar acercaros qué aplicación tienen esas imágenes adquiridas, sobre todo desde satélites, y en concreto, ya veréis ahora que hay muchísimos satélites observando la superficie terrestre, pero en concreto de unos satélites europeos, que son estos satélites, los Sentinel-2, que el propio nombre ya nos está indicando, son satélites centinela, que nos van a permitir pues, conocer qué está ocurriendo en los bosques, qué está ocurriendo en los cultivos, y nos va a permitir ir monitorizando todo eso, ¿vale? Bien, no sé si vosotros pensáis cuántos satélites podemos tener por ahí obteniendo información de lo que ocurre en la superficie terrestre. ¿Se os ocurre dar una cifra? ¿Cuántos os parece que podemos tener por ahí orbitando alrededor de la superficie terrestre? ¿Alguno que diga una cifra? ¿Cuántos? 7.000. Venga, os habéis acercado mucho, ¿vale? Mira, según lo que dice la Oficina para Asuntos del Espacio Exterior de Naciones Unidas, a fecha de primeros de 2022, desde 1962 se lleva un registro y hay lanzados en principio más de 8.000 satélites, ¿vale? De los que unos 5.000 son los que están activos. Muchísimos de esos satélites son satélites de comunicación, la gran mayoría, pero fijaros, hay más de 1.000 satélites de observación de la Tierra. Estas cifras se espera además que se incrementen muchísimo en los próximos años, ¿vale? Bien, dentro de esos satélites de observación de la Tierra, en concreto en esta fecha eran 1.030, ahora son bastantes más, ¿vale? Hay países que son un poco líderes y que son los que han puesto en órbita más satélites.
el que más Estados Unidos, pero aquí os pongo un ejemplo de los que tienen lanzados la NASA, pero la mayoría no son de organismos públicos, sino que ahora mismo, desde el año 2000, han entrado también empresas comerciales, empresas privadas que ponen sus propios satélites en órbita, que adquieren imágenes y luego distribuyen y venden y hacen negocio con todo eso, ¿vale? Bien, bueno, pues un poco porque sepáis la magnitud de lo que estamos hablando. ¿Por qué es posible que todos estos satélites adquieran información de lo que ocurre en la superficie terrestre? Bueno, pues para que eso ocurra tiene que haber algún tipo de interacción entre la superficie terrestre y los satélites. Y esa interacción no deja de ser una interacción de tipo energético, ¿vale? Lo que hacen los satélites es detectar una energía que procede de la superficie terrestre. Lo que hay es un flujo de radiación electromagnética. Voy a intentar no hacer esto muy teórico, pero sí por lo menos 2 pinceladas. Hay un flujo de radiación electromagnética desde la superficie hasta los sensores, ¿vale? Bien, tenemos dos teorías para explicar cómo se transmite esa radiación electromagnética desde la superficie terrestre hasta el satélite. Una, que es la teoría ondulatoria, que lo que asume es que esa radiación electromagnética llega hasta el sensor como un haz de ondas que sigue un movimiento armónico continuo, ¿vale? Que se transmite a la velocidad de la luz y en 2 planos perpendiculares entre sí, para la onda eléctrica, para la onda magnética, ¿vale? Pero también hay otra teoría que es igualmente válida, que es la teoría cuántica, que lo que asume es que esa radiación electromagnética llega desde la superficie terrestre hasta el sensor, se transmite como una sucesión de fotones, que son partículas, en principio sin masa, pero que sí que van cargadas de energía, ¿vale? Con lo cual, esa es otra forma de transmitirse esa radiación electromagnética. Independientemente de que esa radiación se transmita como un haz de ondas o se transmita como una sucesión de partículas discretas, de fotones, en cualquiera de los 2 casos, lo que sí que es cierto es que esa radiación electromagnética se puede transmitir a distintas longitudes de onda, en un continuo de longitudes de onda, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es una representación de precisamente ese efecto. Esa radiación se puede transmitir desde longitudes de onda muy cortas a longitudes de onda muy largas, o lo que es lo mismo, desde frecuencias muy bajas hasta desde frecuencias muy altas hasta frecuencias muy bajas, ¿vale? Bien, dentro de lo que es la observación remota o dentro de los sensores que van a bordo de esos satélites, pues hay una serie de regiones o de intervalos de longitudes de onda de todo ese espectro electromagnético que tienen más interés, ¿vale? Que son especialmente interesantes para analizar lo que ocurre en la superficie terrestre. ¿Qué rangos de longitudes de onda son los de más interés? Pues el rango de longitudes de onda del visible, así que os suene, que va desde los 0,4 micrómetros hasta los 0,7 o 400-700 nanómetros, porque os puedan sonar estas cosas. El rango de longitudes de onda del infrarrojo cercano, que están por aquí, ¿vale? Que pues tiene ese rango de longitudes de onda. El rango del infrarrojo medio, que va más o menos por aquí, que se divide como a su vez en 2 bandas, el infrarrojo medio de onda corta, que generalmente le solemos llamar SWIR, de Short Wave Infrared, y el infrarrojo medio de onda larga, del Large Wave Infrared. Luego, tiene mucho interés desde el punto de vista de la observación remota el rango del infrarrojo térmico y luego todas estas longitudes de onda ya más largas del microondas, ¿vale? Un poco así porque os suenen estas cosas, ¿vale? Bien, los sensores, lo que hemos comentado, los sensores que van a bordo de los satélites, lo que van a detectar va a ser una energía que llega desde la superficie terrestre, ¿vale? Bien, esa energía que llega desde la superficie terrestre tiene que tener un origen, de algún sitio sale esa energía, ¿vale? Bien, lo más habitual cuando uno piensa en energía y el origen de la energía, pues todos pensamos enseguida en el Sol, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Sol emite un flujo energético, emite una cantidad de energía que llega hasta la superficie terrestre y aquí se encuentra con unas cubiertas, con unos elementos. Algunos reflejan más, otros reflejan menos, ¿vale? Pues puede haber cubiertas que reflejen el 80% de la radiación solar que ha llegado, otras que reflejen el 10%, otras que reflejen el 50%. De tal manera que hay sensores que están diseñados de tal manera que lo que detectan es energía solar reflejada por las cubiertas que tenemos en la superficie terrestre. Esos sensores que lo que detectan es energía reflejada, generalmente suelen trabajar en estos rangos de longitudes de onda. Generalmente trabajan en el visible, el infrarrojo cercano, o que muchas veces lo veréis por NIR, de Near Infrared, y en el infrarrojo medio de onda más corta, ¿vale? Bien. Pero también es cierto que sobre la superficie terrestre tenemos cubiertas, elementos
que generalmente tiene generalmente no, siempre tiene una temperatura superior a los 0 grados Kelvin. Entonces, cuando un cuerpo tiene una temperatura superior a esos 0 grados Kelvin, es capaz también de emitir su propia energía, ¿vale? Y hay sensores que están diseñados para detectar la energía emitida por los elementos que tenemos en la superficie terrestre por ese hecho de tener esa temperatura, ¿vale? Generalmente esos sensores que lo que detectan es energía emitida por lo que tenemos en la superficie terrestre, suelen trabajar en el infrarrojo medio de onda más larga o ya en el infrarrojo térmico, ¿vale? Bien, y luego hay sensores que son capaces de emitir su propio flujo energético que llega hasta la superficie terrestre, aquí interactúa con las cubiertas que hay en la superficie terrestre y detectan el flujo de retorno. Esos sensores, que se suelen llamar sensores activos, a diferencia de estos que se les denomina sensores pasivos, generalmente suelen trabajar en el rango más de las ondas largas, ya de ondas pues, de centímetros, que son en el rango de microondas, ¿vale? Bien, generalmente estos sensores pasivos que vemos aquí se suelen ver muy afectados por cuáles sean las condiciones atmosféricas, de tal manera que si hay cobertura nubosa no obtenemos información. Si aquí nosotros tuviéramos nube, por ejemplo esto de aquí lo que tendríamos es que el sol emite el flujo energético, la nube lo refleja y lo que detecta el sensor es lo reflejado por la nube y no detectamos nada de lo que hay abajo, ¿vale? Y lo mismo ocurre en el térmico. Si nosotros estamos observando la superficie terrestre pero tenemos nube, el dato que tendremos será el de la temperatura de la nube, pero no el de la temperatura de los elementos que tenemos debajo, ¿vale? En cambio, en el rango del microondas, la radiación electromagnética no interactúa con las partículas que tenga la nube o las partículas que tenga la atmósfera, de tal manera que la observación es independiente de cuáles sean las condiciones atmosféricas en el momento en el que se adquiere la imagen, ¿vale? Bien, en esta charla yo me voy a centrar en los sensores que a priori, desde el punto de vista tecnológico son más sencillos y que son los primeros que se han desarrollado y que, pues que tienen muchísimas aplicaciones, como veremos ahora en todo lo que es seguimiento de la vegetación, ¿vale? Que son estos sensores que lo que detectan va a ser energía reflejada por lo que tenemos en la superficie terrestre, ¿vale? A ese rango de longitudes de onda del visible, infrarrojo cercano, infrarrojo medio de onda corta, que son ese rango de longitudes de onda directamente dependiente del Sol, se le suele denominar dominio óptico del espectro, ¿vale? Que no es solo el visible, que va más allá del visible. Y a los sensores, a las imágenes que adquieren esa información se les suele denominar imágenes ópticas adquiridas por sensores ópticos. Y son los sensores más habituales en el ámbito de la gestión de los recursos naturales, ¿vale? Bien, hasta aquí más o menos vamos entendiendo, es decir, que al final lo que llega hasta el sensor y la información que van a tener las imágenes depende de la energía que está llegando desde la superficie terrestre reflejada por las distintas cubiertas, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo es una imagen? Una imagen adquirida por un sensor de este tipo. Bueno, pues al final una imagen no deja de ser una matriz numérica de datos que ahora veremos, igual así a priori puede parecer como, uy, qué poco atractivo, ¿no? Pero bueno, los sensores lo que van haciendo es, la mayoría son sensores heliosíncronos que lo que van haciendo es describiendo órbitas que van pasando más o menos por los polos, ¿vale? De tal manera que lo que van haciendo es, van barriendo la superficie terrestre y a intervalos regulares de tiempo van grabando y registrando la energía que llega desde esa superficie terrestre. Y lo que van formando es algo como esto, como una matriz, ¿vale? De tal manera que el sensor observa primero la superficie correspondiente a esta primera fila, estoy observando esto que está aquí debajo y grabo la energía que me llega desde ahí, desde la superficie terrestre. Avanzo, grabo la energía que me llega de la parte inferior. Avanzo y voy grabando así y conformando la imagen, ¿vale? De tal manera que la imagen es algo así, ¿vale? Veis que está organizada o estructurada en píxeles o celdillas que se corresponden con superficie de terreno que tiene un tamaño diferente dependiendo de las características del sensor que haya adquirido esa imagen, ¿vale? Entonces, hay sensores que organizan todo el territorio, que son capaces de observar el territorio con un tamaño de píxel, una resolución que puede ser de 1 kilómetro por 1 kilómetro, pero hay sensores que pueden observar la superficie terrestre con un tamaño de celdilla de 10 metros por 10 metros o de 1 metro por 1 metro o de incluso 30 centímetros por 30 centímetros, ¿vale? Bien, cada una de estas celdillas va a tener aquí un valor numérico, por eso os digo que que una imagen es una matriz numérica de datos. Aquí vamos a tener números y cada uno de esos números va a ser directamente proporcional a la cantidad de energía que ha detectado el sensor
procedente de los elementos que componen cada uno de esos píxeles o cada una de esas celdillas en el terreno, ¿vale? Que yo tengo una celdilla que es un bosque de frondosas, pues lo que detectará el sensor, ese número, lo que me estará indicando es cuánta energía ha detectado el sensor procedente de ese bosque de frondosas. Que tengo otro píxel que está formado por la mitad una parcela de maíz y la mitad una parcela de pimiento, pues lo que va a detectar el sensor en esa celdilla va a ser la cantidad de energía que llega de esa parcela o esa mitad de parcela de maíz y esa mitad de parcela de pimiento, ¿vale? Bien, si os fijáis, aquí no tenemos una única matriz de datos, tenemos varias matrices de datos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estos sensores son capaces de detectar energía que refleja la superficie terrestre, no en una única banda del espectro, sino en varias bandas del espectro. Pues lo que llega, por ejemplo, en las longitudes de onda del rojo del visible, o en las longitudes de onda del verde del visible, o en las longitudes de onda del infrarrojo cercano, o en las longitudes de onda del infrarrojo medio, ¿vale? De tal manera que va conformando matrices de datos que se corresponden exactamente a la misma zona. Este píxel, este píxel, este píxel y este píxel se corresponde exactamente a la misma zona de terreno, pero está caracterizada por un valor numérico distinto porque la forma de reflejar y por lo tanto la energía que sale de cada una de esas celdillas desde la superficie terrestre es distinta a una longitud de onda, a otra longitud de onda, a otra longitud de onda y a otra longitud de onda, ¿vale? Bien. La mayor parte de los satélites se denominan así, son satélites multiespectrales, porque son capaces o llevan a bordo sensores multiespectrales, porque son capaces de detectar energía en distintas bandas del espectro, ¿vale? Bien, gracias a Dios, cuando luego nosotros trabajamos con las imágenes y las visualizamos, sobre todo cuando visualizamos, no visualizamos una matriz de datos, ¿vale? Lo que hacemos es utilizamos las pantallas del ordenador que nos permiten transformar estos valores numéricos. Lo más sencillo es pensar en unos niveles de grises, ¿vale? Podemos visualizar una imagen en grises de tal manera que cuando aquí tenemos valores bajos porque el sensor ha detectado poca cantidad de energía, en la imagen vemos algo con un gris oscuro, muy próximo al negro, y cuando aquí tenemos valores altos porque el sensor ha detectado de esa zona mucha cantidad de energía, lo que tenemos son grises claros, ¿vale? Bien, si eso lo vemos aquí, por ejemplo, esto que tenemos aquí es un cachito de una imagen que ha adquirido un satélite francés que se llama Spot 5 en las longitudes de onda del verde, ¿vale? Entonces lo que vemos aquí más oscuro es porque se corresponde con cubiertas para las que el sensor ha detectado poca cantidad de energía en ese rango de longitudes de onda. Eso significa que reflejan poco, ¿vale? Por eso el sensor ha detectado poco, y lo que vemos más claro es porque se corresponde con elementos o con cubiertas que tenemos en la superficie que reflejan más y el sensor ha detectado más cantidad de energía, ¿vale? Si hacemos un poco zoom, enseguida veis que aparece esa estructura pixelada que tenemos en la imagen, ¿vale? Esto nunca va a aparecer como un elemento continuo, siempre vamos a tener esa estructura pixelada. Y como os digo, la mayor parte de las veces el sensor no solo capta la energía en un único rango de longitudes de onda, sino que lo capta en distintos rangos de longitud de onda, y lo que vemos aquí es imágenes que tienen un aspecto diferente, ¿vale? ¿Por qué esta imagen y esta se ven distintas aunque correspondan a la misma zona de la superficie terrestre? Pues porque los mismos elementos, las mismas cubiertas, en este caso es una zona de cultivos, los mismos cultivos reflejan de distinta manera a distinta longitud de onda, ¿vale? Y esto es lo que han reflejado en el verde, en el rojo, en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo medio de onda corta, ¿vale? Bien, si eso lo vuelvo a poner aquí, ¿vale? Y si aquí ahora lo que represento es ¿cuál ha sido la reflectividad? ¿Qué porcentaje de la energía que ha llegado hasta la superficie terrestre, la energía solar, han reflejado esas cubiertas y ha llegado hasta el sensor? Pues, por ejemplo, veo que esto que tengo aquí pues es un píxel o una celdilla que, bueno, yo sé que esto que va por aquí es un río, ¿vale? Y veo que esta es la forma en la que han reflejado en cada una de las longitudes de onda, ¿vale? Esto que tengo aquí es un píxel que yo sé que es de un suelo desnudo, y si veo un poco, pues veo que la forma en la que refleja es diferente, ¿vale? Si cojo este píxel, que yo sé que es un píxel de un cultivo, veo que la forma en la que refleja en cada una de las bandas es diferente, y si cojo este, que es de otro cultivo distinto, veo que la forma en la que refleja en cada una de las bandas espectrales es diferente, ¿vale? Entonces, aquí está la gracia de la teledetección, ¿vale? Aquí está el potencial, que distintos elementos que tenemos en la superficie terrestre reflejan de distinta manera, y además reflejan de distinta manera a distintas longitudes de onda o en distintas bandas del espectro. Y eso es lo que le da potencial a todo esto, ¿vale?
Bien, hasta aquí más o menos me vais siguiendo, ¿sí? Si tenéis, no, bueno, creo que es mejor también para vosotros. Yo puedo hablar, tengo mucho rollo, puedo hablar mucho, pero si tenéis alguna duda y me interrumpís, no me importa en absoluto, ¿vale? Bien, vale, que no os sintáis cohibidos, ¿vale? Bien, entonces, vamos a ver un poco desde el punto de vista teórico, ¿no? Si medimos en laboratorio, cómo reflejan distintos materiales o distintas cubiertas o distintos elementos que nos podemos encontrar en la superficie terrestre. Aquí lo que he representado es, en el eje de las X, longitudes de onda, ¿vale? Desde el visible, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, de onda corta, y aquí reflectividades, que es porcentual, pueden ir desde el 0 hasta el 100%, o si lo vemos de forma adimensional, pues desde 0 hasta 1, ¿vale? Entonces, empiezo por la nieve. Si nosotros pensamos en el visible, ¿qué pasa con la nieve? ¿Qué es lo que hacemos cuando hay nieve y hay sol? Inmediatamente, ¿qué es lo que hacemos? Gafas de sol, ¿verdad? Porque refleja muchísimo en el visible. Pero fijaros, la nieve refleja mucho en el visible, pero conforme se incrementa la longitud de onda, la reflectividad cae muchísimo, ¿vale? Bien, ¿por qué cae mucho? Porque la nieve, sobre todo lo que tiene es mucho agua, y el agua absorbe mucha radiación electromagnética, ¿vale? Con lo cual, en el visible sí, por la estructura que tiene, pero conforme aumenta la longitud de onda, eso cae en picado, ¿vale? ¿Qué pasa con el agua? El agua es esta curva que veis aquí, en azul oscuro. El agua, ya os lo he dicho, el agua, eso sí que sabemos, es un elemento, una materia que absorbe mucha radiación electromagnética, gran parte de lo que llega desde el Sol lo absorbe, como absorbe mucho, ¡opa! ¡Uy! Jesús, María. Como absorbe mucho, refleja muy poco, ¿vale? Y eso es lo que ocurre aquí, ¿vale? Aquí lo que tenemos es la reflectividad del agua, y además esta reflectividad es mucho menor conforme aumenta la longitud de onda, de tal manera que en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo medio prácticamente no refleja nada, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre con la vegetación? Y la vegetación tiene un comportamiento muy característico, ¿vale? Fijaros, me voy a fijar en esta curva verde que sigue por aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la vegetación? La vegetación en general en el visible refleja muy poco, ¿vale? ¿Y por qué es eso? Porque tiene pigmentos en la hoja, sobre todo la clorofila, que absorben mucha radiación electromagnética. Tiene un piquito de algo menos de absorción en el rango de las longitudes de onda del verde, de tal manera que en el azul ya veis que la vegetación apenas refleja nada, en el verde refleja un poquito más, en el rojo, si tiene un buen contenido de clorofila, prácticamente no refleja nada, ¿vale? Bien, ¿y qué pasa en el infrarrojo cercano? Si vemos, sube muchísimo, ¿vale? Eso se debe a la estructura de las hojas. Dentro de las hojas hay una capa que se llama mesófilo, que es una capa como esponjosa con cavidades de aire, y en esas cavidades de aire se produce el intercambio gaseoso cuando hace fotosíntesis esa planta, y ese aire es el responsable de que la reflectividad en el infrarrojo cercano sea muy alta, ¿vale? Esta reflectividad depende también de cómo sea la hoja, no es la misma si tenemos una acícula en una conífera, en un pino, ¿vale? Que si tenemos una hoja de tabaco, que es una hoja grande y muy tersa, ¿vale? Ahí, dependiendo de la especie, esta curva sube más o sube menos. Y luego, ¿qué es lo que pasa en el infrarrojo medio? Pues veis que va cayendo la reflectividad. ¿Y por qué cae? Pues por el efecto del agua. El agua absorbe esa radiación electromagnética y por lo tanto refleja menos, ¿vale? Eso cuando una cubierta vegetal está sana. ¿Qué pasa si una cubierta vegetal está sometida a algún tipo de estrés? Porque le falta agua, porque le falta nutrientes, porque le ha afectado una plaga, por el motivo que sea. Bueno, pues lo que acaba ocurriendo es, primero, que tiene menos clorofila, y nosotros lo vemos, que la hoja deja de estar verde y empieza a estar amarillenta, marrón. Vale, tiene menos pigmentos y por lo tanto en el visible pasa a reflejar más, y eso ya nos da una pista, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en el infrarrojo cercano? En el infrarrojo cercano, precisamente esa estructura del mesófilo ya no está tan llena de aire. La hoja, de hecho, muchas veces, si en casa tenéis alguna vez plantas que veis que se está empezando a estropear la hoja, además de cambiar de color, veréis que la hoja, en lugar de estar tersa, empieza a estar rugosa, ¿vale? Bien, pues ahí baja la reflectividad en el infrarrojo cercano, y generalmente, si no está bien, la hoja no es capaz de mantener tanto el agua y por lo tanto ya no absorbe tanta radiación en el infrarrojo medio, y la curva de reflectividad pasa a estar un poco más alta, ¿vale? Entonces, fijaros que nosotros podemos, y ahora lo veremos, conocer cómo está la vegetación a partir de la información que adquieren estas imágenes, ¿vale? ¿Y qué pasa con los suelos desnudos? Bueno, pues los suelos desnudos tienen, así como la vegetación tiene ahí un sube y baja, bajo en el visible, subo en el infrarrojo cercano, vuelvo a bajar en el infrarrojo medio, los suelos tienen curvas más o menos planas, ligeramente ascendentes, que dependen sobre todo de, bueno, textura que tenga el suelo, pero sobre todo de cuál sea el contenido de agua de ese suelo, ¿vale? Y nos va a dar muchas pistas acerca de eso, ¿vale?
Fijaros, estas son las curvas teóricas que obtenemos en laboratorio con un espectroradiómetro, ¿vale? Y vamos midiendo cómo va reflejando cada una de esas cubiertas o cada uno de esos elementos, y si eso lo hacemos a partir de una imagen, fijaros, yo he seleccionado en una imagen una celdilla o un píxel que sé que es de agua y fijaros cómo es su reflectividad, ¿vale? Muy baja. He seleccionado unos píxeles que son de vegetación, esto es el que veis que sube más es una cubierta vegetal de un cultivo, ¿vale? Ya veis qué es lo que ocurre, en el visible aquí absorbe mucho, por lo tanto refleja muy poco, aquí voy subiendo y aquí llego al tope, aquí estoy en longitudes de onda del infrarrojo cercano, veo que refleja mucho, y luego aquí tiene un buen contenido de agua y por lo tanto la reflectividad baja en el infrarrojo medio, ¿vale? Esta otra curva verde que veis aquí, pues es una zona forestal que tiene hoja distinta, pero vemos también que tiene un buen contenido de pigmentos, tiene un buen contenido de agua, no sube tanto la reflectividad en el infrarrojo cercano por el tipo de hoja, pero ya veo que la forma en la que refleja un cultivo y la forma en la que refleja un bosque es distinta, ¿vale? Bien, y estas dos curvas marrones que vemos aquí son de dos suelos, un suelo más oscuro, un suelo más claro, un suelo este de aquí con menos contenido de agua y por lo tanto que está reflejando más, y esto de aquí de un suelo con mejor contenido de agua y está reflejando menos, ¿vale? Bien, esto que es otra vez contaros un poco lo mismo de la vegetación, ¿vale? Cuando la vegetación está sana sigue una curva de este tipo y cuando está sometida a algún tipo de estrés sigue una curva de este otro tipo, ¿vale? Bien. Cuando nosotros visualizamos las imágenes, ¿vale? Una vez que entendemos, con esto yo lo que quería un poco que entendierais qué información tenemos en una imagen y cómo se comportan los elementos que tenemos en la superficie, que es un poco el fundamento para poder entender cuál es el potencial y qué se puede explotar en estas imágenes adquiridas por estos sensores remotos, ¿vale? Bien, cuando nosotros visualizamos las imágenes, os he dicho, no vemos nunca la matriz de datos, esa matriz numérica, lo que hacemos es utilizamos una paleta de colores, que puede ser una paleta de grises, y vemos gris más claro, gris más oscuro, el sensor ha detectado más, el sensor ha detectado menos cantidad de energía, ¿vale? Bien, pero gracias a Dios los monitores nos permiten ver las cosas no solo en grises, sino que nos permiten ver las cosas en color, ¿vale? Y sabéis que el color en el monitor siempre se forma como una combinación de una cierta cantidad de rojo, una cierta cantidad de verde y una cierta cantidad de azul, ¿vale? Bien, pues podemos aprovechar eso para visualizar a la vez, conjuntamente, lo que han observado los sensores a bordo de satélites en tres bandas o en tres regiones distintas del espectro, ¿vale? Entonces, lo más sencillo es pensar en hacer una composición en color real, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? Esto que estamos viendo aquí es una imagen que ha adquirido un satélite en la que hemos asignado al color rojo del monitor lo que el sensor ha observado en las longitudes de onda del rojo, al color verde del monitor lo que el sensor ha observado en las longitudes de onda del verde y al azul del monitor lo que el sensor ha observado en las longitudes de onda del azul, ¿vale? Y a esto es a lo que le llamamos hacer una composición en color real de esa imagen. Esto es más o menos como nosotros veríamos la imagen si nosotros voláramos y lo viéramos a vista de pájaro, ¿vale? ¿Aquí qué hemos hecho? Aquí teníamos otra vez de esa imagen que os he enseñado antes, de ese gráfico que os he enseñado antes a distintas longitudes de onda, cómo reflejaban, cómo reflejaban distintos elementos, y fijaros, lo que estamos haciendo es, lo que están reflejando en el azul, lo metemos al azul del monitor, lo que refleja en el verde, al verde del monitor, y lo que refleja en el rojo, al rojo del monitor. ¿Qué pasa con la vegetación cuando está muy vigorosa? Está muy bien, tiene buen contenido de clorofila, por lo tanto, refleja muy poco, con un piquito un poquito más en el verde, por eso todo lo que vemos aquí muy oscuro es vegetación o también puede ser agua, pero la vegetación la vemos muy oscura, verde pero muy oscura, ¿vale? Que igual eso es lo que a nosotros nos choca más, porque generalmente nosotros vemos la vegetación un verde más intenso, ¿vale? Bien, esto es hacer una composición, lo que os digo, en color real. Los suelos, pues fijaros, como tienen curvas ascendentes, predomina el color rojo sobre el verde y el azul, por eso lo vemos así, rojizo marrón. Cuando combinamos en un color verde y rojo, lo que nos sale son estos tonos marrones, ¿vale? Y esto que vemos aquí, pues más blanquecinos, porque es algún tipo de elemento que tiene una reflectividad muy alta, pues probablemente sean cubiertas de edificios, pueden ser plásticos de invernaderos, ese tipo de material, ¿vale? Bien, esta misma imagen, nosotros los que trabajamos en el ámbito de la teledetección utilizamos mucho este tipo de composición, ¿vale? Es la misma imagen que antes. ¿Pero qué estamos viendo aquí? Aquí lo que hemos hecho ha sido asignar los colores básicos del monitor a rangos de longitudes de onda distintas, a lo que ha observado el sensor en otras longitudes de onda.
Entonces, fijaros, hemos asignado al azul lo que el sensor ha observado en el azul, pero luego hemos asignado al verde, al verde lo que el sensor ha observado en las longitudes de onda del rojo y al rojo lo que el sensor ha observado en el infrarrojo cercano. Entonces, fijaros, yo os he dicho antes, la vegetación cuando está muy vigorosa, está muy bien, lo que va a hacer es reflejar mucho en el infrarrojo cercano y reflejar muy poco en el azul y en el rojo, ¿vale? Entonces, cuanto mejor está una cubierta vegetal, mayor es el contraste entre el rojo, verde y azul y por lo tanto más roja la vamos a ver, ¿vale? Entonces, esta es si nos llega una imagen de una zona que no conocemos, es una forma muy rápida de ver dónde tenemos vegetación y cuánto de vigorosa está esa vegetación. ¿Que veo estos rojos chillones? Pues cuanto más fuerte sea ese rojo, más vigorosa. Más vigorosa significa más verdor tiene, mejor se está desarrollando esa cubierta vegetal. Cuando tengo estos tonos granates así, pues por ahí tengo vegetación, pero posiblemente tengo vegetación mezclada con suelo y vegetación, pues serán matorrales, vegetación con menos vigor, menos desarrollo, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno esto respecto a la otra composición? Que aquí el agua, por ejemplo, se ve fenomenal, ¿vale? Porque el agua tiene una reflectividad baja en el azul, en el verde y en el rojo, por lo tanto en todo, con lo cual aquí se compone como un color que tiene poco verde, poco azul, poco rojo, pues es negro, cosa que en la imagen anterior no éramos capaces de distinguir así de bien, ¿vale? Es cierto que lo de ver la vegetación en rojo no, para la mayoría de la gente es algo un poco extraño, ¿vale? Entonces podemos hacer otro tipo de composiciones como esta que hacemos aquí, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Asignamos lo que ha observado el sensor en las longitudes de onda del infrarrojo medio, ¿vale? Lo asignamos al color rojo del monitor, lo que ha observado en el infrarrojo cercano, aquí lo asignamos al verde del monitor y lo que ha observado en el azul lo asignamos al azul. Y otra vez, cuando una cubierta vegetal está muy bien, ¿qué es lo que tiene? Valores muy altos en el infrarrojo cercano que hemos asignado al color verde, cuanto mejor está, tiene valores más bajos en el SWIR, que es lo que hemos asignado al rojo porque tiene mejor contenido de agua, y tiene valores bajos en el azul porque tiene un buen contenido de clorofila, ¿vale? Entonces, aquí el verde, cuanto más fosforito sea ese verde, cuanto más chillón sea ese verde, nos está indicando que ahí tenemos vegetación y que mejor está esa vegetación o más vigorosa está esa vegetación, ¿vale? Bien, bueno, con esto más o menos yo creo que he intentado eso, que entendáis un poco qué información tenemos en una imagen, ¿vale? Bien, ahora, sabiendo que ahí tenemos, por aquí encima tenemos 1000 y pico satélites que están observando la superficie terrestre, pues vamos a ver en concreto los satélites Sentinel, ¿vale? ¿Por qué me voy a centrar en esos satélites? Bueno, pues porque ahora mismo son el programa de observación de la Tierra estrella, ¿vale? Digamos, el primer programa de observación de la Tierra que estaba enfocado, bueno, los primeros satélites que se lanzaron para observar la superficie terrestre eran sobre todo satélites meteorológicos, que se pensaban más en observar lo que ocurre en la atmósfera, no tanto en la superficie terrestre. El primer satélite que se lanzó para observar la superficie terrestre y evaluar recursos naturales fue un satélite de la serie Landsat que se lanzó en el 72, ¿vale? Ahora mismo está operativo Landsat 9, Landsat 8 y Landsat 9, y entonces de forma ininterrumpida en estos 52 años, son satélites de la NASA, han ido adquiriendo información de la superficie terrestre, ¿vale? Bien, pero Europa apostó, hace ya a finales de los 90, apostó por tener una constelación propia que tiene unas características que van mucho más allá de las características que tienen el programa Landsat, ¿vale? Entonces, bueno, como programa europeo y programa potente, pues creo que tenía interés que, como no nos podemos centrar en todos, que me centrase en el programa de observación de la Tierra europeo que se llama Copernicus, ¿vale? Entonces, el objetivo de este programa es proporcionar, pues como os digo aquí, información precisa, actualizada, y esto es importantísimo, de libre acceso, porque hasta que no se pensó en el programa Copernicus europeo, las imágenes Landsat las pagábamos, ¿vale? Eran imágenes que, aunque las adquiriese una agencia espacial gubernamental, eran imágenes que había que pagarlas. Pues en el caso de Copernicus todas son gratuitas, todas son de libre acceso, y el objetivo es que nos den información que permita mejorar la gestión del medio ambiente, comprender y mitigar los efectos del cambio climático y garantizar también seguridad ciudadana, ¿vale? Bien, entonces este programa Copernicus es una iniciativa de la Comisión Europea junto con la Agencia Espacial Europea y bueno, luego la EUMETSAT, que es la que se encarga de los satélites meteorológicos.
En este periodo ya veis cuál ha sido la inversión, el esfuerzo que se está haciendo es grande, pero también está dando muchas satisfacciones, ¿vale? Bien, entonces ese programa Copernicus consta como de varias cosas, ¿vale? Por un lado, una componente espacial, es decir, una serie de satélites y una serie de estaciones in situ en la superficie terrestre que van monitorizando y van tomando datos de todo tipo, ¿vale? Bien, con esas imágenes y con esos datos, desde Europa han desarrollado como varios servicios que recogen toda la información que captan las imágenes, toda la información que recopilan los sensores in situ y generan a su vez cartografía, mapas de todo tipo, ¿vale? Que cualquiera puede explotar y cualquiera puede utilizar y que son mapas también gratuitos, ¿vale? ¿De qué tipo? Pues fijaros, hay un servicio de monitorización de la atmósfera que va obteniendo un montón de información acerca de cómo van variando los distintos componentes atmosféricos a lo largo del tiempo, ¿vale? Luego hay otro servicio que se llama Land Monitoring Service que nos va dando información, mapas, cartografía de usos del suelo, de zonas incendiadas, cuál es la biomasa estimada, cuál es la producción estimada, bueno, de cantidad de parámetros, ¿vale? Aquí hago un KitKat, porque esto siempre me encanta decirlo, la directora de este servicio es una egresada de aquí de la universidad, es una ingeniera agrónoma y está en un puesto importantísimo, ¿vale? Hay otro servicio de monitorización de mares, ¿vale? De ir siguiendo cómo va evolucionando el fitoplancton en los mares, si hay contaminación, cómo va evolucionando la temperatura en los mares, ¿vale? Hay otro servicio de gestión de emergencias, es decir, que con toda esta información genera una primera cartografía para poder actuar en caso de emergencias, desastres naturales. Hay otro servicio de cambio climático que utiliza toda esta información para ir monitorizando, ir viendo cómo está cambiando el clima, ¿vale? Y luego hay otro servicio que trabaja con Frontex, que es de seguridad, ¿vale? Que utiliza toda esta información pues, para analizar movimientos migratorios, bueno, todo tipo de aspectos relacionados con la seguridad, ¿vale? Y lo que es importantísimo es que tanto las imágenes que adquieren todos los satélites del programa Copernicus, que se llaman Sentinel, todos esos satélites, como toda la información que generan estos servicios, todo es de libre acceso, ¿vale? Bien. ¿Cómo es el componente espacial del programa Copernicus? ¿Qué satélites hay en órbita? Bueno, pues el programa comprende 6 familias de satélites distintos, no los vamos a ver todos, nosotros nos vamos a centrar solamente en los satélites ópticos, pero por lo menos que os suenen, ¿vale? Ahora mismo los satélites Sentinel-1 son satélites radar, ¿vale? Ahora mismo están operativos Sentinel-1A, el 1B tuvo un error y ya no está funcionando, pero ya se ha lanzado, nada, el 5 de diciembre, hace unos días, el Sentinel-1C, ¿vale? Que son, como os digo, llevan a bordo sensores radar, por lo tanto permiten obtener información independientemente de las condiciones meteorológicas, ¿vale? Luego, los satélites Sentinel-2, que son los satélites ópticos, los que captan energía reflejada por la superficie terrestre, que son de los que vamos a hablar. Ahora mismo están operativos Sentinel-2A, Sentinel-2B y hace unos meses se lanzó también el Sentinel-2C, ¿vale? Luego, hay otra familia de satélites que son los satélites Sentinel-3, el A y el B, son parecidos al Sentinel-2, pero en lugar de obtener información con más detalle, aquí lo que obtienen es información con menos detalle espacial, pero diaria, de tal manera que permite hacer un seguimiento de fenómenos muy dinámicos que tienen lugar en la superficie y en mares y océanos, ¿vale? Y luego el Sentinel-5P, que es un satélite que lleva a bordo sensores que están pensados sobre todo para analizar componentes atmosféricos, cuál es el contenido de ozono en la atmósfera, de óxido de nitrógeno en la atmósfera, de óxido de azufre, de CO2 en la atmósfera, de CO, bueno, ese es un poco el objetivo. Y luego están previstos lanzar los satélites de la familia Sentinel-4 y Sentinel-5, que van a ser satélites también para observar la atmósfera, y Sentinel-6, que va a ser un radar altimétrico, sobre todo para ir analizando cómo va cambiando la altura de mares y océanos, ¿vale? Con movimientos en mares y océanos. Ese es el objetivo. Bien, nosotros nos vamos a centrar en los satélites Sentinel-2, ¿vale? Son satélites de órbita heliosíncrona. ¿Qué significa eso? Que van dando vueltas
alrededor de la superficie terrestre, ¿vale? Describiendo una órbita más o menos polar. Ahora os pondré un vídeo, ¿vale? Para que os suene un poco a qué altura están, pues estos satélites están a 786 kilómetros de la superficie terrestre. La mayoría de los que son heliosíncronos, de los que describen órbitas polares, suelen estar así, a una altura entre 600 y 800 kilómetros. Hay algunos más pequeñitos que se colocan en órbitas un poco más pequeñas, y se diferencian mucho de los satélites meteorológicos, que siempre suelen estar en órbitas muy alejadas. Por ejemplo, Meteosat está a 36.000 kilómetros de la superficie terrestre, y en el caso de Meteosat va girando de forma síncrona al movimiento de rotación terrestre, así que imaginaros a qué velocidad va. Y en ese caso el objetivo es estar observando constantemente la misma zona de la superficie terrestre, de tal manera que pueda tener imágenes cada 15 minutos, cada media hora, que me permita ir conociendo cómo va variando la atmósfera, ¿vale? Bien, en el caso de Sentinel-2 está mucho más cerquita, y como os digo, tiene dos satélites gemelos que están colocados en la misma órbita pero en posiciones opuestas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que si tuviéramos solamente un Sentinel-2 necesitamos 10 días para poder barrer toda la superficie terrestre, ¿vale? Al tener dos, lo que conseguimos es poder barrer toda la superficie terrestre cada 5 días. ¿Qué significa eso? Que cada 5 días tenemos una imagen de la misma zona de la superficie terrestre. Pues tenemos una imagen de Tudela cada 5 días, ¿vale? Si tenemos nube, no se verá Tudela, si no tenemos nube, pues tendremos esa información, ¿vale? Un poco porque veáis cómo describen órbitas, pues fijaros, van describiendo esas órbitas norte-sur, no pasan exactamente por los polos, ¿vale? Bien, y fijaros, pues esto es lo que van observando los dos satélites en un día, la superficie que han conseguido observar. En 2 días ya veis que ya tenemos gran parte de la superficie terrestre cubierta, en 3 días ya solo queda completar algunas franjas, ¿vale? Y en el cuarto o quinto día ya tenemos barrido toda la superficie terrestre, ¿vale? Bien, ¿qué características tiene los sensores que van a bordo de Sentinel-2? Bueno, pues el sensor fundamental, primero, se llaman satélites heliosíncronos porque describen ese tipo de órbitas y siempre adquieren las imágenes más o menos a la misma hora solar, ¿vale? En nuestras latitudes generalmente adquieren las imágenes sobre las 10:30 de la mañana, hora solar, ¿vale? Y siempre en modo descendente, cuando están bajando, ¿vale? Bien, el ancho de barrido, es decir, ¿cuánta superficie observa ese sensor? Bueno, pues es de 290 kilómetros cada vez que hace una de esas franjas, ¿vale? Esa franja son más o menos 290 kilómetros sobre la superficie terrestre, y el sensor a bordo de esos satélites se llama, nos han roto la cabeza, MSI de Multispectral Instrument, ¿vale? Quiere imágenes multiespectrales, pues así es como se llama el sensor, ¿vale? Bien, ¿qué características tiene el sensor que va a bordo de Sentinel-2? Bueno, pues es un sensor que tiene una resolución espacial de 10 o 20 metros. ¿Qué significa eso? Que cuando observa la superficie terrestre, estructura toda la superficie terrestre en celdillas de 10 metros por 10 metros en unas bandas y de 20 metros por 20 metros en otras bandas, ¿vale? Y es capaz de obtener información en 12 bandas espectrales distintas, ¿vale? Entonces, fijaros, a 10 metros de resolución adquiere información en longitudes de onda del azul, en una banda del azul, en una banda del verde, en una banda del rojo y en una banda del infrarrojo cercano, ¿vale? Entonces, a 10 metros nosotros tenemos información en las 3 bandas del visible y del infrarrojo cercano, ¿vale? Con esa resolución. A 20 metros lleva una serie de bandas muy estrechitas, de poquitos nanómetros de longitud de onda, ¿vale? Que están aquí entre el rojo y el infrarrojo cercano. Esta zona le llamamos el red edge, en el infrarrojo cercano, y esto ya es infrarrojo medio de onda corta, el SWIR 1 y el SWIR 2. Y luego a 60 metros capta información en otras bandas del espectro, de las que ni vamos a hablar, que las utiliza para conocer cuáles eran las condiciones de la atmósfera en el momento en el que se ha adquirido la imagen y poder corregir pues, las distorsiones que introduce la atmósfera, que de ellas ni siquiera vamos a hablar, ¿vale? Pero introduce algunas distorsiones que hay que tener en cuenta a la hora de obtener, a partir del dato de energía que ha detectado el sensor, poder derivar el dato de reflectancia, de cómo están reflejando las cubiertas que tenemos en la superficie, ¿vale? Bien, el acceso y descarga de estas imágenes es absolutamente gratuito, ¿vale? Y hay muchas plataformas para descargar estas imágenes. La oficial es la plataforma de descarga de Copernicus, ¿vale? Y si vosotros entráis,
hay que primero darse de alta, pero para darse de alta es muy sencillo, no te piden más que un usuario, una contraseña y 4 datos más de para qué quieres utilizar las imágenes, y lo que tenemos es un motor de búsqueda de este tipo donde tú le dices quiero una imagen de esta zona y tienes aquí unas herramientas para poder dibujar, pues necesito una imagen de la zona que nos interese, decirle de qué sensor queremos la imagen y con qué nivel de procesamiento, pero eso no voy a entrar, lo mejor es siempre coger las imágenes lo más procesadas posibles, de tal manera que todas las distorsiones geométricas y toda la distorsión que nos mete la atmósfera ya esté corregida, que así ya nos las podemos descargar. ¿Y en qué periodo queremos imágenes? Pues quiero una imagen entre esta fecha y esta fecha. Te enseña qué imágenes tienes disponibles y tú puedes ir viendo para cada imagen, mira, pues esta imagen coge esta huella y te muestra esa imagen a qué zona corresponde, te muestra como lo que le llamamos un quick look, como un pantallazo de esa imagen para que tú veas si tiene nube, si no tiene nube. A veces la imagen tiene nube, pero en tu zona de estudio no tiene y te sirve, ¿vale? Y luego te permite descargarte pues como unos metadatos, unos datos acerca de la imagen, pues a qué horas adquirió la imagen, qué porcentaje de nubes tiene, bueno, una serie de datos, ¿vale? Y aquí tienes un download, te descargas y tú ya puedes trabajar con la imagen, ¿vale? Bien, y son absolutamente gratuitas. Bien, aquí para que veáis un poquito un ejemplo, pues esto es otra vez una composición en color real, ¿vale? El rojo al rojo, el verde al verde, lo que observa el sensor en el azul al azul, y esto es lo que se ve. Si hacemos un poco zoom, pues ya veis que aquí tenemos una zona de parcelas de cultivo, aquí vemos que yo tengo una parcela sin cultivo y veo que aquí tengo diferencias, aquí eso significa que tengo distintos suelos, ¿vale? Aquí tengo una parcela también de cultivo y también veo que el verde no es el mismo en todas las zonas, aquí tengo distinto grado de desarrollo en esa cubierta, ¿vale? Y bueno, porque veáis un poco qué aspecto tiene, teniendo en cuenta que cada uno de estos píxeles o celdillas pues tiene un tamaño de 10 metros por 10 metros. No os voy a hablar de otros sensores, pero por lo menos que sepáis, ¿vale? Pues fijaros, esto es una imagen de la misma zona obtenida por otro satélite distinto, en este caso el tamaño de píxel es de 2,5 metros, ya veis que la diferencia es notable, ¿vale? Y aquí ya podemos ver que tenemos un cultivo que sigue hileras, igual que aquí que tenemos otro cultivo que sigue hileras, aquí también ya está preparado el suelo para recibir algún cultivo, bueno, nos va dando. Cuanto más resolución, cuanto más pequeño sea el tamaño de píxel, pues más información nos va dando también, ¿vale? Pero bueno, esta resolución de 10 metros es más que suficiente para muchísimas aplicaciones desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista forestal, ¿vale? Bien, visto esto, fijaros, ahora ya sí que voy a intentar. Me estoy alargando bastante, ¿verdad? Vale. Voy a intentar ir a algunos ejemplos, que en el fondo es lo importante de esto, ¿vale? Fijaros, esto es un ejemplo de una imagen Sentinel-2 de Navarra, en la zona media de Navarra. Fijaros, esta primera imagen es una imagen adquirida en abril de 2021, ¿vale? Y aquí he hecho una composición en color, en falso color que llamamos nosotros, que lo que hemos hecho ha sido, igual que os enseñaba antes, meter en el azul lo que el sensor ha observado en las longitudes de onda del azul, meter en el verde lo que el sensor ha observado en el infrarrojo cercano, de tal manera que vemos muy verde la vegetación, y en el rojo el SWIR, ¿vale? Entonces, todo lo que vemos aquí muy verde es vegetación, esto que vemos aquí tan azul, ¿qué creéis que puede ser? Esto, aquí está Pamplona, aquí me voy hacia el norte de Pamplona, aquí tengo Yesa, me voy bastante más al norte de Yesa. ¿Qué creéis que puede ser esto azul que tengo aquí? Nieve en los Pirineos, ¿vale? Muy bien, ¿vale? Y lo que vemos así más marrón, pues son suelos desnudos, ¿vale? Fijaros, esta imagen es de abril de 2021 y esta es una imagen de abril de 2023. ¿Veis alguna diferencia entre una imagen y la otra? Aparte de que aquí en 2023 teníamos menos nieve, no sé si sois capaces de observar alguna diferencia entre una imagen y otra. Está más marrón. Vale. Voy a ir a la siguiente porque he preparado esto mismo, pero con más contraste. Fijaros, esto es lo mismo, ¿vale? Esta es la misma imagen que antes, la misma composición, pero aquí he expandido el contraste, le he dado más contraste, ¿vale? Y fijaros, esta es la imagen de abril de 2021 y esta es la de 2023. ¿Qué observáis entre una y otra? ¿Qué diferencia veis, aparte otra vez de la nieve y más verdor? ¿No hay algunas zonas que os llaman poderosamente la atención? Las rojas, fijaros. ¿Veis esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí? Que en esta imagen no la tenemos. ¿Veis esas zonas? Fijaros, ¿estáis viendo una zona y otra? Vale. ¿Qué ha pasado aquí en medio? Bueno, pues en junio de 2022, además en poquísimos días, hubo unos incendios, yo creo que vosotros, aunque sois muy jovencitos, hace 2 años todavía o hace 1 año os acordáis, hubo unos incendios muy gordos aquí en la zona del Perdón, ¿vale? En la zona de San Martín de Uns,
Ujue, ¿vale? Aquí en la zona de Leoz y aquí en la zona de Lumbier, ¿vale? Entonces, esto que estamos viendo aquí, este cambio, que es un cambio evidentísimo y que por supuesto es un cambio luego en las matrices numéricas, es consecuencia de los incendios. Esto es cómo ha quedado el terreno un año después de los incendios, que todavía vemos que las consecuencias son, vamos, claramente perceptibles. Esto que me he descargado aquí es una cartografía de IDENA. IDENA es la base de datos, bueno, la infraestructura de datos espaciales de Navarra, donde tenemos cartografía de un montón de cosas, y aquí está recogido la extensión de esos incendios, ¿vale? Esto es Pamplona, fijaros, este es el incendio que afectó a Perdón y Obanos, toda esa zona, que es este de aquí, ¿vale? Este de aquí es toda la zona de San Martín de Uns, que lo tenemos aquí, este es ese incendio de la zona de Leoz, que lo tenemos aquí, y el de la zona de Lumbier, que lo vemos aquí, ¿vale? ¿Por qué nosotros vemos esto así? Fijaros, si yo cojo aquí un píxel de la zona que se ha incendiado, que es esta que vemos aquí tan rosa, y cojo un píxel de la zona que no se ha quemado, que es esta que tenemos aquí en verde, fijaros qué pasa, ¿vale? Cuando tenemos vegetación, la reflectividad en el visible es baja, en el infrarrojo cercano sube, y luego en el SWIR, como tengo un buen contenido de agua, baja. En la zona incendiada, ¿qué ha pasado? Aquí ya no tengo clorofila, desde luego no tengo hoja, con lo cual la reflectancia en el verde baja mucho, y sobre todo, esto ha quedado sequísimo, aquí no tengo apenas agua, que es lo que absorbe y hace que baje la reflectividad, y aquí tengo una reflectividad muy alta, por eso veo esto en esos colores rojos, ¿vale? Veis que puedo cartografiar muy bien, por ejemplo, un incendio. Si esto yo lo viese en el óptico, en el visible, aquí soy casi incapaz de percibir nada, ¿vale? Aquí yo no veo, esta es la imagen del 23 del año 2023, y aquí apenas se discrimina dónde están los incendios, ¿vale? Cuando yo combino otras bandas del espectro es donde tengo ese potencial, ¿vale? Bien, otro ejemplo, fijaros, esta es una zona aquí ya del sur de Navarra, aquí creo que esto es Valtierra, esto es Cadreita, por aquí está Castejón, ¿vale? Y yo aquí he ido seleccionando píxeles o puntos de cosas que son distintas, pues del agua de río, agua de balsa, un píxel de una zona de cultivo, forestal, un suelo claro, un suelo oscuro, y como hemos visto antes, pues distintas cubiertas reflejan de distinta manera y por lo tanto el sensor o el satélite detecta distinta cantidad de energía, ¿vale? Aprovechando esto, ¿qué se puede obtener? Pues si nosotros sabemos que distintas cubiertas reflejan de distinta manera y además esa forma de reflejar suele ir cambiando a lo largo del tiempo, si yo utilizo una colección de imágenes de muchas fechas, yo puedo obtener mapas temáticos, mapas de usos del suelo, y esa es una aplicación muy típica de las imágenes remotas, de cualquier zona del mundo, porque esto es algo que no os he comentado, pero claro, estas imágenes se adquieren de toda la superficie terrestre, ¿vale? Bien, pues de cualquier zona del mundo yo puedo obtener un mapa de usos del suelo, por ejemplo, este es un mapa de usos del suelo que generan en este servicio del Land Monitoring Service y que podemos descargar. Esta es la zona de Tudela y aquí te dice dónde tienes zona urbana, dónde tienes zonas, árboles de hoja acicular, ¿vale? Es decir, coníferas, pinos, donde tienes árboles de hoja frondosa perenne y caduca, ¿vale? Donde tienes cultivos permanentes, herbáceos periódicos, cambien año a año, agua, nieve, bueno, pues tienes esa cartografía que se genera para cualquier zona del mundo, ¿vale? Bien, un poco por explicaros más cositas, por ejemplo, esas imágenes se pueden utilizar y de hecho se utilizan para identificar cultivos, ya no solo aquí tengo herbáceos y aquí tengo zona forestal, sino qué cultivo tengo en parcela, ¿vale? Y verificar, por ejemplo, las declaraciones que los agricultores hacen, las declaraciones que hacen para recibir ayudas o subvenciones de la PAC, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo que se puede hacer es ver o tratar de identificar si lo declarado por el agricultor coincide con lo que ha observado, lo que podemos derivar de las observaciones del satélite Sentinel en varias fechas de una campaña agrícola. ¿Qué datos necesitamos para poder hacer una cosa así? Pues necesitamos tener una colección de imágenes de una campaña agrícola, ¿vale? Y necesitamos tener las declaraciones de los agricultores, en las que sabemos para cada una de las parcelas cuál ha sido el cultivo declarado. Pues en este caso, con esa colección de imágenes nosotros podemos obtener
un mapa de cultivos, ¿vale? Sabiendo cuál es el cultivo que tenemos en cada una de estas parcelas, y podemos ver si este cultivo coincide con lo declarado por el agricultor o no coincide con lo declarado por el agricultor, ¿vale? Es verdad que cuando nosotros hacemos lo que nosotros llamamos clasificación de cultivos o identificamos cultivos a partir de las imágenes, eso no está exento de que tengamos un cierto error, ¿vale? No siempre hay cultivos que son difíciles de poder discriminar o de poder identificar, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos esas clasificaciones, lo que comparamos es el cultivo que ha declarado el agricultor con el cultivo, utilizamos luego los datos de la imagen y vemos a partir de los datos de la imagen cuál es el cultivo más probable y cuál es la incertidumbre en la predicción de ese cultivo, es decir, cuánto me puedo fiar del dato o del cultivo que me está diciendo esa colección de imágenes, ¿vale? De tal manera que si nosotros vemos que el cultivo declarado coincide con el cultivo Sentinel y cuando yo he hecho esa identificación de cultivos mi incertidumbre ha sido baja, considero que la declaración es correcta, ¿vale? Y así se funciona. Si yo veo que el cultivo declarado no coincide con el cultivo que ha observado el sensor, ¿vale? Y la incertidumbre en esa identificación de cultivo a partir de la imagen de satélite es baja, digo que la declaración es dudosa, puede ser incorrecta, ¿vale? Y solamente en los casos en los que coincide o no coincide, pero no me fío mucho del dato que me ha dado la imagen de satélite, decimos que la clasificación es dudosa, no la declaración, ¿vale? Bien, de tal manera que para verificar luego por un inspector de campo no es necesario ir a verificar todas las parcelas a ver si la declaración del agricultor ha sido correcta, sino solamente en aquellas en las que o bien la declaración haya sido dudosa o como mucho la clasificación y la declaración haya sido dudosa. Pues por ejemplo, un poco para que veáis, generalmente las parcelas se suelen declarar correctamente, son pocos los que declaran incorrectamente, a veces de forma voluntaria, yo creo que la mayor parte de las veces igual de forma involuntaria porque no han hecho bien la declaración, pero bueno, veis que lo que obtenemos son mapas de este tipo, donde lo verde es que la declaración ha coincidido con lo predicho por el clasificador, o bueno, por lo predicho por las imágenes de satélite, con una probabilidad alta, ¿vale? Y cuando tenemos algo como esto es porque lo declarado con el agricultor no ha coincidido con el primer cultivo predicho por el clasificador, sino con el segundo, pero con una probabilidad baja o lo que es lo mismo con una incertidumbre alta, ¿vale? Bien, bueno, eso es otra aplicación. No solamente podemos identificar cultivos, ¿vale? También podemos, fijaros, si yo hago un zoom en esta zona de aquí, es la misma imagen que hemos visto antes, si hago un zoom veo que aquí tengo un pivot y veo que dentro de la misma parcela tengo zonas que veo más oscuras y zonas que veo más claras, ¿vale? Esto de aquí es un pivot, ¿vale? Ya sabéis que es el sistema de riego que permite regar una parcela así a partir de un punto de toma de agua aquí en el centro, ¿vale? Y esto lo que va haciendo es regando toda la parcela y fijaros, si yo obtengo, igual que antes, la curva de la zona que veo más oscura, es esto que he representado más oscuro, ya veis que aquí tengo mejor la cubierta vegetal porque tengo menos reflectancia en el visible, me sube más en el infrarrojo cercano y me baja más en el infrarrojo medio, ¿vale? Y en cambio, en este punto de aquí veo que tengo peor contenido de pigmentos porque la curva por aquí va más arriba, tengo peor la hoja porque la curva va por debajo en el infrarrojo cercano y tengo peor contenido de agua porque la curva va por arriba en el SWIR, ¿vale? Entonces, haciendo algo tan sencillo, sabiendo que nuestras imágenes son matrices de datos, haciendo algo tan sencillo como una resta de lo que pasa aquí en el infrarrojo cercano y lo que pasa en el rojo, me da una idea ya no del cultivo que tengo en una parcela, sino de cómo de bien, cómo de verde, de vigoroso está ese cultivo, ¿vale? En las zonas donde este contraste entre el infrarrojo cercano y el rojo sea grande, eso significa que tengo más vigor, más verdor, se está desarrollando mejor el cultivo, que en estas zonas donde la diferencia entre el infrarrojo cercano y el rojo es más pequeña, ¿vale? Eso es lo que llamamos calcular índices de vegetación. Este es un índice de vegetación muy famoso, el NDVI, que si os fijáis es simplemente una resta de lo que ha observado el sensor en el infrarrojo cercano menos lo que ha observado en el rojo, ¿vale? Dividido luego por la suma de los dos, de tal manera que los valores siempre van de -1 a 1 y
nos permiten obtener imágenes de este tipo, ¿vale? Esta es otra vez en esa misma zona, ¿vale? Lo que vemos verde oscuro es porque ahí yo tengo cultivo y además tengo cultivo muy vigoroso, se está desarrollando bien, ¿vale? Donde veo estos verdes intermedios, pues ahí tengo cultivo que igual está todavía en fases iniciales de desarrollo o por lo que sea no se está desarrollando bien, y ya todo lo que vemos amarillo, gris, marrón es porque no tengo cultivo, ¿vale? Si hago un zoom en esa zona de ese pivot, pues ya vemos efectivamente por aquí el cultivo se está desarrollando mejor y aquí en las esquinas el cultivo se está desarrollando peor. Hay que tomar medidas, ¿vale? Bien, voy a pasar. No sé, ¿aguantáis 3 minutos más? ¿Estáis cansados? Sí. Vale, 3 minutos, vale. ¿Qué tiene de bueno estos índices de vegetación? Que nosotros podemos analizarlos no solamente en un momento, sino que podemos analizarlos a lo largo del tiempo, cómo van variando a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros si vamos viendo cómo varía el valor de un índice de vegetación a lo largo del tiempo, podemos ir siguiendo todo el desarrollo, todo el ciclo, que llamamos así ciclo fenológico, de una cubierta, que puede ser una cubierta forestal o puede ser una cubierta agrícola. Cuando tenemos un bosque de frondosas de hoja caduca, en invierno vemos que su valor de verdor va a ser pequeño, conforme empieza a salir la hoja, el valor de verdor va subiendo hasta alcanzar un máximo y otra vez cuando llega el otoño ese valor vuelve a ir bajando, ¿vale? Entonces, de aquí nosotros podemos extraer una serie de parámetros que nosotros le llamamos parámetros fenológicos de cuándo empieza a salir la hoja, cuándo empieza a caer la hoja, qué pico se alcanza, y este tipo de parámetros al final son muy buenos indicadores de las interacciones clima-vegetación, de tal manera que, pues, ¿qué se está observando ahora? Pues que igual este start of season, cuando empieza a salir la hoja, se está adelantando, que igual se alcanzan picos más bajos, que el ciclo se está alargando, estamos viendo ese tipo de fenómenos y nos permiten ir haciendo eso, un seguimiento de cambio climático. Pero esto tiene muchas más utilidades. Fijaros, esto es una serie temporal de índice de vegetación en varios años de una zona forestal de Navarra y vamos viendo cómo en invierno baja el valor del índice de vegetación, cae la hoja, sube otra vez primavera-verano, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Si eso lo vamos analizando a lo largo de un periodo más largo, pues podemos tener series temporales como estas. Y de repente aquí ves, ¡plam!, un cambio brusco. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues esta es una forma buena de detectar cambios bruscos en el territorio, en cubiertas, en este caso forestales. ¿A qué se pueden deber? Pues pueden ser incendios o pueden ser, lo que ocurre muchas veces, pueden ser talas o cortas a hecho, ¿vale? Una forma buena de controlar dónde se producen talas, dónde se producen cortas a hecho es utilizar este tipo de procedimientos, de algoritmos que nos permiten detectar cambios bruscos en una serie temporal, ¿vale? Es lo que nosotros hemos utilizado para detectar cortas a hecho y claras en distintas zonas de Navarra, ¿vale? Y bueno, más o menos, esto era lo que quería contaros, igual ahora al final he ido así muy rápida, pero lo que quería era un poco, con algunos ejemplos prácticos, acercaros qué potencial tienen estas imágenes de satélite. También que veis la profesión del ingeniero agrónomo como no una profesión del que está ahí en el campo, sino yo soy ingeniero agrónomo y hacemos estas cosas, que veáis que esto que os cuento hace 20 años lo hacíamos 4 investigadores, pero hoy en día es una realidad. Hay ya cooperativas, muchos organismos que ya utilizan esto en el día a día, aseguradoras de seguros que hacen seguros agrarios que muchas veces utilizan imágenes para probar que realmente se ha producido un daño, ¿vale? Y que utilizan esta información que es una realidad y que va a más, que la cantidad de satélites, ya habéis visto, de observación de la Tierra son 1000 ahora y que probablemente esto va a subir a mucho en el futuro, ¿vale? Entonces, bueno, esto era lo que quería contaros. A vosotros por haber aguantado. Vale. Vale. Venga. No sé, dudas, alguna duda seguro que os surgirá, ¿no? Alguna inquietud. No, que no os dé apuro preguntarme cualquier cosa, que yo no me voy a... Dime, sí. ¿A qué velocidades van los satélites? No te sabría decir, a mucha, porque piensa que más o menos necesitan en dar una vuelta entera a la superficie terrestre, o sea, en dar una órbita completa unos 100 minutos, pero están a 700 kilómetros de la superficie terrestre, con lo cual, sabiendo el diámetro de la superficie, podría hacer el cálculo, pero no te sé decir un dato de a qué velocidad van, ¿vale? Pero a mucha, sí. ¿Más? ¿Preguntas? Venga.
¿España tiene algún satélite? Vale, muy bien, es muy buena pregunta. Mira, sí tiene, ¿vale? Y además tiene unos satélites comerciales, ¿vale? Es decir, España como nación construyó un satélite con apoyo de la Agencia Espacial Europea, de la ESA, ¿vale? Se construyó, iba a ser de características bastante parecido a este Sentinel, pero llevaba otro sensor más pancromático que trabajaba en una única banda que permitía observar la superficie terrestre con más resolución, con 2,5 metros, que venía fenomenal, ¿vale? Se construyó el satélite, se puso en el cohete, se lanzó pero no lo consiguieron poner en órbita, se perdió. Terrible, eso fue en el año 2020, si no recuerdo mal, 2019, ¿vale? Cada vez que se construye un satélite siempre se construye un gemelo. Está el gemelo, pero por ahora no se han animado a prepararlo como para lanzarlo. Pero sí que fue cerca de 2004-2005, no te sé decir ahora mismo la fecha exacta, sí que se constituyó una empresa que además salió de una spin-off de una empresa de la Universidad de Valladolid, que construyeron unos satélites que se llaman Deimos, ¿vale? Entonces, de hecho, además, el presidente de la empresa fue Pedro Duque, que fue ministro de Ciencia, pero que fue el primer astronauta español, ¿vale? Pues él fue un poco el CEO de esa empresa, y construyeron un satélite de características bastante parecido a Landsat, y funcionó muy bien. También que durante un tiempo Landsat, ya os he dicho que son esos satélites americanos, pusieron en órbita Landsat 1, 2, 3, 4, 5, el 6 no lo consiguieron poner en órbita, también les ocurre a ellos, no solo nos ocurre a nosotros, ¿vale? Entonces, entre el 5, el 6 y luego pusieron en órbita el 7, que también enseguida empezó a dar fallos, hubo un tiempo en que Estados Unidos no tenía imágenes propias y ellos utilizaban mucho estas imágenes para hacer pues, todo lo que es estadísticas agrarias, mapas de cultivos. Pues las imágenes que contrataron y que compraron eran imágenes de Deimos, y hay otro montón de satélites por ahí, pero al final las que decidieron utilizar fueron las de Deimos, lo cual también da una idea de que se hizo muy bien ese trabajo y que realmente el sensor captaba imágenes muy buenas. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuánto dinero cuesta mantenerlos? ¿Cuánto dinero cuesta mantenerlos? Buah, tampoco te sé decir. Ya ves que esa parte no es mi parte, ¿vale? El esfuerzo inversor ya ves que es grande. Todo esto supone mucho dinero, ya habéis visto, todos los satélites Sentinel más todos los servicios a la Unión Europea le han costado unos 6.700 millones de euros, pero ellos ya han hecho cálculos de cuál es el retorno que se obtiene y está muy por encima de ese coste, con lo cual sí que se entiende que el retorno es, vamos, que compensa el tener todo eso en órbita, ¿vale? De hecho hay muchas empresas que lo hacen, ¿no? Señal de que compensa, ¿vale? Más, por favor. Más cosas. No sé, ¿alguna inquietud que os haya quedado? Yo aquí os he enseñado algunas aplicaciones, pero son muchísimas. También me gustaría decir una cosa, que tampoco esto es la panacea, es decir, las imágenes que adquieren estos sensores nos dan muchísima información, pero siempre hay que completarla y siempre hay que calibrarla con datos in situ, ¿vale? Y de hecho ya habéis visto que Europa tiene su constelación de satélites, pero luego tiene una red de datos in situ que siempre es importantísimo. Es decir, esto no va a implicar que ya no salimos más a campo, los agrónomos, no, sigue siendo fundamental el trabajo de campo, pero nos facilita muchísimo, ¿vale? Más, por favor. ¿Más cosas? Yo sí que te voy a decir, Vale, me he quedado sí. sorprendido porque nosotros hacemos toda la herramienta que está aquí, Claro. de las redes neuronales con imágenes, la hacemos nosotros. Sí. Entonces, la primera, es que no sé qué, yo colaboro bastante con la AEMET. Sí. AEMET, Sí. no sé, Designor, me imagino. Sí, sí, está. A ver, entonces, las imágenes, la teledetección que utilizáis siempre es de satélite o utilizáis también radares terrestres? No, nosotros hacemos siempre con satélite, ¿vale? Los radares terrestres, bueno, los radares de AEMET, el dato que te dan es más de agua precipitable, y no te dan más dato de lo que ocurre en la atmósfera. Sí, la DANA. Exacto, eso es, eso es. Humedad, Eso es. Lo que pasó En Valencia. Segundo, ¿cuántas bandas normalmente cogéis? Es que me parece
Esto para nosotros, para un matemático y un informático, esto es la bomba. Claro, porque me sorprende que no colaboremos más, ¿no? Ya, Yo sé deberíamos. que estáis vosotros, Sí, que hacéis, sí. pero ¿cuántas bandas cogéis? Pues cuando nosotros hacemos clasificaciones de cultivos y así, utilizamos todas las bandas de Sentinel, porque todas nos dan información, ¿vale? Todas, Sí, son 12 bandas, las 12 bandas, y lo que hacemos es, si trabajamos con 50 fechas y 12 bandas, cada píxel, cada celdilla está caracterizada por 12 por 50, pues por 600 variables, 600 datos para cada celdilla, que son los que nos permiten luego poder decir, esta celdilla es de este cultivo, esta celdilla es de este otro cultivo. Utilizamos todo. Es que nosotros, en las dos últimas tesis doctorales de sistemas con imagen tomada de distintas formas, cada vez que pasamos de 3 a 4 componentes, bandas, la complejidad del algoritmo es monstruosa, ya lo sé, son bastante importantes. ¿Creéis que habrá un sistema de predicción en tiempo donde ya no sea necesario ir al campo? Es que yo estoy convencido que sí. Yo por ahora creo que no. A ver, por ahora, porque es verdad que todos estos algoritmos nosotros los entrenamos. Pero es que exacto, pero es que están aprendiendo ya de una forma muy especial, ¿eh? Pero es verdad que los cultivos y las zonas forestales son tan dinámicas que por más que aprenda, tú en algún momento le tienes que, creo yo, no lo sé, no lo sé. Por ahora es complejo. Sí. Esto de verdad no es, o sea, esto cuando se aplica a medicina, nosotros normalmente lo aplicamos a medicina. Sí. Ni explican ni interpretan. Entonces, un médico tiene que estar detrás. Cuando lo aplicas, nosotros hemos tenido proyectos con M. Torres para las salas de la Biodelta de la Boeing, o sea que eso no te importa, pero en caso de medicina sí que importa. Todas las clasificaciones que se han hecho aquí no explican por qué dan esa tonalidad ni esa incertidumbre. Se va a llegar a hacerlo, ¿eh? Ya, por eso digo ya. Yo creo que aquí tenemos mucho que hablar. Me gustaría en el año que viene, por favor, encontrar un momento porque creo que tenemos bastantes cosas. Vale, sí, nosotros encantados somos nosotros siempre. Hacemos la clasificación que decía ella, somos especialistas en datos Eso es. con incertidumbre, que es lo más fuerte, y ahora hay una tesis doctoral que está dirigiendo Pello, que era el director de AEMET. Pelloria, sí, hombre, colaboramos mucho con él. El tema de datos, cuando se va a desbordar un río o cuando viene una ola, con datos con incertidumbre, exclusivamente incertidumbre. Vale, sí. Preguntas. Es que esto se hace también aquí. O sea, que parece que la que son, europea aeroespacial se nutre mucho de españoles, ¿eh? Lo digo de más preguntas. Creo que tenemos mucho que decir, ya hablaremos. Bueno, por lo menos, más que os ha gustado, os habéis quedado un poco con la idea de para qué sirven todas esas imágenes que tenemos ahí, más allá de lo que vemos en Google Earth y demás, que localizamos y vemos dónde estamos. ¿Habéis entendido un poquito qué potencial tienen, para qué pueden servir? Sí, ese era un poco el objetivo, ¿eh? Bueno, te has hecho muchas preguntas, ¿eh? Sí, bueno. Oye, yo agradezco mucho, ¿eh? Les veía atentos, no cerraban los ojos y tiene mérito porque es viernes por la tarde para nosotros, pero también para vosotros, como os he dicho antes, ¿eh? Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias por venir, muchas gracias, María. Vale, pues nada, y hasta vosotros.